Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ázimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo, y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle, y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, 17 al 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia, que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?». Ellos contestaron: «Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas». Él les preguntó: «¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Jesús le respondió: «Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás,
porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Y entonces en el año 2008, el Papa Benedicto XVI tuvo una reunión con el patriarca Bartolomé y llegaba a decir, en esa misma fiesta, llegaba a afirmar que era una de las fiestas más importantes de la Iglesia. Y eran unas fiestas más importantes porque allí realmente por el martirio de Pedro, acuérdense que murió crucificado al revés, y por el martirio de Pablo, entonces se da una nueva iglesia cristiana, se da el fundamento, los pilares de la iglesia, se da sencillamente una iglesia nueva en Roma, en Roma. Y por eso es muy peculiar usted cuando mira la cátedra de San Pedro, que encuentra dos estatuas, dos monumentos espectaculares. Y esos monumentos, el uno es San Pedro y el uno es San Pablo. San Pedro con sus llaves y San Pablo con la espada. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Y entonces llega y nos dice ese mismo Papa Benedicto XVI en el 2012, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, de que esas llaves significan lo mismo que decía el profeta Isaías en el capítulo 22, en el versículo 22. O sea, que Dios le daba el poder y la autoridad a Pedro sobre todo el reino de David, sobre todo el reinado de David, sobre la casa de David, sobre la estirpe de David. Por lo tanto, Pedro era el primer papa. Y todo lo que dijera Pedro, todo lo que atara Pedro, todo lo que expresara Pedro, era atado en el cielo. Pero todo lo que desatara Pedro era desatado también en el cielo y en la tierra. Pero ¿qué es lo que significa entonces la espada de San Pablo? Y este mismo Papa, el Papa Benedicto XVI, Papa emérito, en su momento, ahora pues lo tenemos como Papa emérito, pero en su momento llega y afirma de que esa espada es el signo de la evangelización de Pablo. ¿Por qué? Porque él dice, lo acabamos de escuchar en Timoteo, de que él ha combatido la fe, ha batallado en la fe. Y esa espada es el combate, la batalla que ha tenido que tener constantemente para fundar todas esas comunidades en Corinto, en Éfeso, en Roma, en Colosa, donde los hebreos, para tener que fundar la iglesia. Por eso son los dos pilares de la fe. Pero yo no sé si te has preguntado, ¿y quiénes eran ellos? Y entonces tú vas a encontrar que Pedro era sencillamente un pescador, no era tan letrado. Pedro no era tan letrado. Pedro era un hombre temeroso. Tan temeroso era que cuando le pide al Señor que empiece a caminar sobre las aguas, le dio miedo. No. O sea, cuando veía algo extraordinario, ya le daba miedo. Pero aparte de eso también le daba vergüenza hablar de Jesús. Pero le daba vergüenza hablar de Jesús. Recuerden cuando lo niega 3 veces. Cuando lo niega 3 veces. Pero no era tan fuerte. Pero el Señor se decidió por Pedro y escogió a Pedro. Y escogió a Pedro por una cosa. ¿Saben por qué? Por la pureza de corazón. Por eso le pregunta, Pedro, ¿me amas? Vio que en Pedro había pureza, había recta intención en su corazón. No lo escogió por el pecado, lo escogió por la rectitud de intención. Pero entonces, ¿quién era Pablo? Pablo sí era un letrado, pero Pablo era un fariseo radical, o sea, era como esos cristianos radicales que solamente son así cuadriculados. Exacto, ese era Pablo. Y siendo así cuadriculado, el Señor se fija en Pablo.
el Señor se fija en Pablo, en un hombre terco, en un hombre peleador, porque acuérdense que peleó con Bernabé y peleó con Juan Marcos porque no está de acuerdo. Peleador. Se agarró hasta con Pedro, era peleador. Independiente de eso, Pablo tenía rectitud de intención. Tenía su corazón puro, su corazón noble. Entonces Dios decide escoger a Pablo. ¿Y qué hace con estas dos grandes figuras? Personas pecadoras, pero personas que querían agradar a Dios cuando lo conocieron a Él. Eso fue lo que pasó. Y con esas dos personas los hace los dos pilares de la iglesia. Y esa es la fiesta que celebramos en el día de hoy. Y esas son los dos monumentos preciosos que hay allí en la cátedra de San Pedro. Usted y yo somos personas normales, igual que Pedro, igual que Pablo, con pecados como Pedro y como Pablo, con debilidades como Pedro y como Pablo. Pero al final de cuentas, si dejamos que el Señor toque nuestra vida, Él hará grandes cosas con nosotros. Él hará grandes cosas con nosotros. Pedro y Pablo son los dos pilares fundamentales dentro de la iglesia. Y tú puedes ser también un gran pilar para la iglesia. Pero tienes que quitar el miedo. Tienes que quitar al lado, es que yo soy muy pecador, es que yo no tal cosa, es que yo no sirvo, es que yo para predicar, es que Pedro no es que era lo mejor, es que Pablo no es que era lo mejor, es que ellos escogieron al Señor, lo aceptaron en su corazón y se convencieron tanto que entonces comenzaron a enseñar de Jesús a otras partes, en otros lugares, a otras casas, donde iban, hasta donde su suegra Pedro lo llevó. Por eso mi invitación en esta fiesta es a que usted le quite al Señor ese montón de peros y deje que el Señor haga el propósito que quiere hacer con usted en la iglesia que Él fundó.